Vamos a seguir hablando de las reacciones metabólicas, pero en este caso vamos a hablar de la fotosíntesis, es decir, un proceso que ocurre en organismos autótrofos que permite que estos organismos puedan sintetizar materia orgánica a partir de compuestos simples. Los cloroplastos son las organelas vegetales en las que se produce la fotosíntesis. Los podemos clasificar como plástidos. Plástidos hay de varios tipos. Podemos diferenciar los leucoplastos, que son los plástidos que no tienen color. Dentro de ellos tenemos los amiloplastos, que son las organelas en las que se produce y se reserva el almidón. Y los cromoplastos. Los cromoplastos son los plástidos que sí tienen color, siendo el caso de los cloroplastos, y el pigmento que tiene para tener este color es la clorofila, que le da el color verde. Se postula el origen endosimbiótico de los cloroplastos, de la misma forma que pasa con las mitocondrias, porque poseen un ADN circular desnudo, es una sola molécula también. De la misma forma que pasa con los procariontas, tienen sus ribosomas propios, que son 70S, de la misma forma que los ribosomas procariontes. Fíjense que este origen endosimbiótico es similar a lo que pasa con las mitocondrias, ¿sí? Ya lo describimos en ese momento en la clase. Agregar, se dice particularmente que los cloroplastos son organelas que son semiautónomas. ¿Qué quiere decir? Que si bien tienen toda la capacidad sintética para sintetizar proteínas, solamente el 10% de las proteínas que utilizan los cloroplastos se sintetizan en su matriz. El otro 90% lo sintetiza la célula por fuera y los incorpora en el cloroplasto. Además, los cloroplastos se dividen por fisión binaria, como si fuesen bacterias, ¿sí? Su principal función es la fotosíntesis y sus características varían según el tipo de organismo y de célula. Siendo en las algas unicelulares uno por célula y en las células vegetales de las plantas teniendo muchísimos por célula, ¿sí? Y obviamente entre los tipos celulares hay formas variadas, pueden ser esféricos, pueden ser ovalados, ¿sí? Vamos a hablar de la estructura de los cloroplastos. Tiene tres componentes: la envoltura, el estroma y el tilacoide. La envoltura separa el cloroplasto del citoplasma. Posee una membrana interna, una membrana externa y un espacio intermembrana. No tiene clorofila. El pigmento que tiene son los carotenoides. Y tiene muy bajo contenido proteico. El estroma es la parte interna del cloroplasto. Es distinto al citoplasma, ya que el estroma tiene ADN, ARN, proteínas y también tiene los tilacoides. Justamente los tilacoides dentro del estroma se agrupan en columnas que se van a llamar granum, y al conjunto de columnas se lo denomina grana. Los granum se conectan por una membrana tilacoidal o lamela. Y por último, el tilacoide está formado por una bicapa lipídica, que va a ser la membrana tilacoidal, y es allí donde está la clorofila y donde se desarrolla la primera etapa de la fotosíntesis, la etapa lumínica. Y esta membrana separa al medio interno del lumen del tilacoide. La fotosíntesis es un proceso que usa energía lumínica para sintetizar materia orgánica, y la célula vegetal utiliza esta materia orgánica para alimentarse. La síntesis se da a partir de dióxido de carbono y agua y requiere energía lumínica, como habíamos dicho. El proceso fotosintético transforma la energía lumínica en la energía contenida en los enlaces entre los átomos, o sea, transforma la energía lumínica en energía química. Sigamos la diapositiva. La ecuación general de la fotosíntesis me dice que la combinación de dióxido de carbono y agua en presencia de luz me va a dar hidratos de carbono y oxígeno. Es un proceso anabólico porque es un proceso de síntesis en el que se sintetiza un hidrato de carbono. Es un proceso esencial porque provee a la atmósfera de oxígeno y de la energía química guardada en los enlaces de la materia orgánica que nosotros los heterótrofos necesitamos. Consta de dos etapas. La etapa lumínica, que es estrictamente dependiente de la luz y ocurre en la membrana del tilacoide,
en donde se transforma la energía lumínica en energía química. Hay formación de NADP reducido, o sea NADPH y ATP. Y la etapa bioquímica, que se fija el carbono proveniente del dióxido de carbono y se sintetiza el hidrato de carbono. Se lleva a cabo en el estroma. Vamos a hablar sobre la etapa lumínica de la fotosíntesis. Esta etapa ocurre en la membrana del tilacoide y la clorofila es esencial para que se produzca esta etapa. Hay diferentes tipos de clorofila. La clorofila A es la más importante. Ahí podemos ver en el gráfico, puede captar la energía lumínica del espectro de onda rojo y azul violeta. Puede captar la energía lumínica a través de su anillo porfirínico. Es el anillo que vemos ahí en su estructura química. Una vez que capta esa energía lumínica, se excita. Esto significa que electrones de esta molécula pasan a un estado de energía superior. Este pasaje de electrones a un estado de energía superior dura muy poco tiempo, así que estos electrones después vuelven a su estado basal, ¿sí? Pasan a su estado de energía superior cuando hay presencia de luz y después vuelven a su estado basal. Al volver a su estado basal, liberan esa energía química producto del pasaje al estado superior, ¿sí? Llega la luz, excita estos electrones, los electrones pasan a un estado de energía superior, están por poco tiempo ahí y después vuelven a su estado basal. Cuando vuelven, liberan la energía que ganaron. En la membrana del tilacoide vamos a contar con dos complejos enzimáticos que van a ser importantes para este proceso. El fotosistema 1 y el fotosistema 2 van a estar compuestos por proteínas y moléculas de clorofila. Pasemos a prestar atención al segundo dibujo, en donde tenemos explicada la etapa lumínica. Ahí tenemos las dos moléculas de clorofila, el fotosistema 1 y el fotosistema 2, los tenemos al revés, es fotosistema 2 viene primero y después viene el 1. Habíamos dicho que cada fotosistema está compuesto por proteínas y moléculas de clorofila, ¿sí? Está compuesto por muchísimas moléculas de clorofila, el fotosistema, y tienen una clorofila en el centro, que es la clorofila del centro de reacción. Esta clorofila del centro de reacción en el fotosistema 2 se llama P680 y en el fotosistema 1 se llama P700. Se llaman así porque captan la luz de 680 nanómetros de longitud de onda y de 700 nanómetros de longitud de onda respectivamente. Ahora, lo que sucede cuando se produce la etapa lumínica de la fotosíntesis es que las moléculas de clorofila antena de los fotosistemas captan la energía lumínica y la transportan a la clorofila del centro de la reacción. Esta clorofila se excita y se oxida, pasa un electrón a una molécula que va a ser el aceptor de electrones. Empezamos con el fotosistema 2, que recibe luz solar, es captada por la clorofila antena. Esta clorofila antena se la pasa a su clorofila del centro de reacción, que es la clorofila P680. La clorofila P680 se oxida, pierde un electrón, ¿sí? Y cuando algo se oxida, algo se tiene que reducir. Lo que se reduce en este caso es algo que tenga un potencial de reducción más alto, que es la plastiquinona, ¿sí? Entonces, muy parecido a la cadena respiratoria de las mitocondrias, los electrones pasan por una serie de reacciones óxido-reducción que le permiten hacer un pasaje por diversos componentes de la membrana tilacoidal. En este caso, entonces pasan los electrones a través de la membrana por diferentes compuestos hasta el fotosistema 1.
Dentro del fotosistema 1, el fotosistema 1 también se excita, ¿sí? Pasa lo mismo. La luz, las clorofilas antena captan la luz, la llevan hasta su clorofila de centro de reacción, que es la P700, y ese electrón que había venido para reducir a esta clorofila también sufre oxidación. Esta clorofila también se excita y también pierde un electrón, o sea, se oxida y se inicia de nuevo el pasaje de electrones. En este caso ese electrón pasa hacia la ferredoxina, ¿sí? Se inicia de nuevo una serie de reacciones óxido-reducción en donde se van pasando entre diversos compuestos este electrón, y este electrón culmina en la reducción de una molécula de NAD a una molécula de NADPH. El NADPH o NADP reducido va a ser uno de los resultados, va a ser uno de los productos de la etapa lumínica de la fotosíntesis. Ahora, las moléculas de clorofila tienen que estar reducidas para volver a oxidarse, porque lo que sufrieron en este proceso, la PC1 y la PC2, fue una oxidación, perdieron electrones, se excitaron por acción de la luz y perdieron electrones. Para que este proceso se vuelva a dar, tienen que volver a tener esos electrones, ¿sí? Tienen que estar en estado reducido. Bueno, ahora, ¿de dónde es que sacan estos electrones? O sea, ¿cómo hacen para volver a reducirse para de nuevo oxidarse? La PC2, perdón, la PC1 lo saca del gradiente de electrones y ese electrón venía desde la PC2. La PC2 se excita, va pasando los electrones por diversos compuestos de la membrana tilacoidal hasta que ese electrón llega a la PC1, o sea, al fotosistema 1, ¿no? Cuando digo PS es fotosistema. Fotosistema 1, fotosistema 2. Fotosistema 2 sufre esta excitación, pierde electrones, ese electrón le llega al fotosistema 1 y ahí es cuando el fotosistema 1 está reducido esperando a la acción de la luz para poder oxidarse y pasar ese electrón para finalmente formar el NAD reducido. Ahora, ¿cómo hace la PS2? O sea, el fotosistema 2, el fotosistema que está primero, para recuperar el electrón que perdió? Lo va a recuperar por la ruptura de una molécula de agua. Cuando la luz es captada por el fotosistema 2, es capaz de romper, o sea, se utiliza la luz para romper una molécula de agua. Y a partir de esta molécula de agua se genera oxígeno, que va a ser el oxígeno atmosférico, y protones. Entonces, en este proceso obtenemos el segundo producto de la etapa lumínica de la fotosíntesis, que es el oxígeno atmosférico. Y a la vez, de chapa, tenemos que el lumen del tilacoide se está llenando de protones por esta acción. Tenemos el lumen del tilacoide lleno de protones, el estroma con pocos protones. Acuérdense que se establece un gradiente, ¿sí? Los protones quieren pasar desde donde están en mayor concentración hacia donde están en menor concentración para equiparar los gradientes. Y a la vez hay una cadena de electrones, ¿sí? Hay un pasaje de electrones, que es el pasaje de electrones que ya estuvimos viendo, en la membrana, que le van a dar a la membrana del tilacoide una carga negativa, y como los protones tienen una carga positiva, también van a querer entrar por gradiente eléctrico. Entonces tenemos en el lumen del tilacoide un montón de protones que quieren entrar por gradiente eléctrico y químico. Esto es lo mismo que la fosforilación oxidativa. Se va a abrir la ATP sintetasa, que va a estar en la membrana tilacoidal, y a partir del pasaje de electrones del lumen del tilacoide hacia el estroma se va a catalizar la fosforilación de una molécula de ATP a partir de ADP y fosfato. Y obtuvimos el tercer producto de la etapa lumínica, una molécula de ATP.
Bueno, vamos a ver la etapa bioquímica de la fotosíntesis que sucede en el estroma del cloroplasto y no depende de luz, por eso se le dice etapa oscura. En esta etapa se utiliza el ATP y el NAD reducido, el NADP reducido, generados en la etapa lumínica de la fotosíntesis, en la etapa anterior, ¿sí? Acá se van a utilizar esos compuestos para reducir el dióxido de carbono a un azúcar simple, a la glucosa, ¿sí? En un ciclo que va a recordarles al ciclo de Krebs, que en este caso se llama ciclo de Calvin. Se inicia con una molécula de 5 carbonos unida a dos grupos fosfatos que se llama ribulosa 1,5-difosfato. A esa ribulosa 1,5-difosfato se une el dióxido de carbono, que si estamos hablando de una planta es el dióxido de carbono que está en la atmósfera, o si hablamos de un alga es el dióxido de carbono que está disuelto en el agua. Esto va a generar un compuesto de 6 carbonos que es tan inestable que se va a romper y se va a dividir en dos compuestos de 3 carbonos cada uno, que se van a llamar 3-fosfoliserato. La enzima que cataliza este proceso se llama enzima Rubisco. Particularmente la enzima Rubisco tiene dos subunidades. Una subunidad se sintetiza en el cloroplasto, pero otra subunidad se sintetiza en el citoplasma de la célula vegetal, ¿sí? Y es importada. Entonces, repasando un poco lo que pasó hasta ahora, arrancamos con ribulosa 1,5-difosfato, ¿sí? A la que se le unió el dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces la ribulosa tenía 5 carbonos, ahora pasó a tener 6 carbonos, se formó este compuesto inestable de 6 carbonos que se rompió en dos compuestos de 3 carbonos cada uno que se llaman 3-fosfoliserato. A cada uno de estos 3 fosfoliseratos se le va a unir un grupo fosfato producto de la ruptura de una molécula de ATP y me va a dar el 1,3-difosfoliserato. Este 1,3-difosfoliserato, por el poder reductor del NADP reducido, pasa a producir gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces ahí recuperamos nuestro NADP oxidado. Este gliceraldehído 3-fosfato es muy importante porque es el que va a dar formación a nuestro hidrato de carbono simple, va a dar la formación a la glucosa y va a dar la recuperación de la ribulosa 5-fosfato, que al unirse un grupo fosfato de otro ATP me va a volver a generar mi ribulosa 1,5-difosfato para que vuelva a iniciar el ciclo de Calvin. Entonces el ciclo de Calvin lo podemos dividir en 3 fases. La primera fase, que es la fase de fijación del carbono, la segunda fase, que fue una fase de reducción, a partir de la cual obtuvimos gliceraldehído 3-fosfato, y la tercera parte es la de la recuperación de la ribulosa, para que el ciclo vuelva a iniciar. Obviamente, como resultado de este ciclo obtuvimos una molécula de glucosa. Y finalmente tenemos el balance de la fotosíntesis, que a partir de 6 dióxido de carbono y 12 moléculas de agua obtuvimos una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Obviamente con intervención de la energía lumínica, que es convertida a energía química en los enlaces de la glucosa. Entonces los 3 eventos más importantes de este proceso son la conversión de energía lumínica a energía química, que se da a partir de la etapa lumínica, culminando durante el ciclo de Calvin en la formación de la glucosa, la fotólisis del agua y generación de oxígeno, cuando en el fotosistema 2 se rompe una molécula de agua y me genera oxígeno y protones y el electrón para recuperar la clorofila reducida del fotosistema, y la reducción del dióxido de carbono, que me va a producir finalmente exosas, o sea, cuando se reduce el dióxido de carbono junto con los compuestos de la etapa lumínica para generar una molécula de 6 carbonos que va a ser la glucosa. Ahí les dejamos la bibliografía. No se olviden que la semana que viene tienen el examen parcial
Vamos a estar haciendo el viernes una clase de repaso y chequen el horario también en el campus de la clase particular que vamos a tener sobre este tema. Muchos éxitos para la clase que viene. Cualquier duda que tengan, utilicen como siempre los medios para comunicarse con nosotros.